Buenas noches, los saludo hoy 25 de mayo, mes de las madres. Tú me hiciste en el vientre de mi madre y pensaste en mí desde antes de nacer. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Dios le da vida a la nueva persona, sustenta a la madre y bendice a la familia. El tema general del mes es cómo conocer la voluntad de Dios. Hoy meditaremos en vida de oración. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos juntos hoy en la última parte de esta miniserie Cómo conocer la voluntad de Dios. Nuestro tema en esta ocasión es vida de oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor. Estamos delante de ti. Es precioso poder exaltar tu nombre, Señor, y unirnos contigo. Somos uno contigo, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos por favor inicialmente a Efesios capítulo 5, verso 17. Es el verso que nos ha servido para cada una de estas noches de los miércoles de este mes de mayo. Efesios 5, 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos conocer la voluntad del Señor. Es algo imprescindible en la vida de todo creyente. Los seres humanos, el mundo en general puede andar de cualquier manera, pero nosotros no podemos andar sin conocer la voluntad de Dios. Nosotros debemos conocer la voluntad de Dios acerca de cualquier asunto que tenga que ver con nosotros. Y no solamente debemos, sino que podemos. Es que esa es la ventaja. El Señor nos revela su voluntad. Nosotros hemos visto ya los 3 miércoles anteriores unas enseñanzas centradas en cómo conocer la voluntad de Dios. Y es clave tener una vida de oración. Acompáñame por favor a Juan capítulo 15, verso 4 y 5. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor no podemos hacer nada, realmente nada. Todo es un desperdicio de tiempo. Esa es una palabra para los hijos de Dios, los que somos las ramas, que estamos unidos como esas ramas al tronco de la vid. El Señor es la vid en sí. Y a través de ese tronco sale vida fluyendo para esas ramas, para nosotros. Por eso es que es indispensable que nosotros estemos unidos al Señor, y separados de Él, pues nos vamos a secar, nos vamos a morir, nos vamos a marchitar, no vamos a poder tener fruto, no vamos a poder hacer la voluntad del Señor, ni conocerla, mucho menos hacerla. Nosotros hemos visto los miércoles anteriores este asunto de cómo conocer la voluntad de Dios. Iniciamos mirando la importancia de la palabra de Dios, pero para poder entender la palabra de Dios necesitamos sí o sí tener una actitud de oración. Nosotros debemos escudriñar las escrituras, pero debemos ir al Señor. De otra manera no vamos a entender absolutamente nada, o por lo menos nada correcto de la palabra. No es solamente letra, es un libro, es vida, es espíritu y es vida. Por eso tenemos que presentarnos delante del Señor. Debemos estar en oración para estudiar la palabra de Dios. Luego, el segundo miércoles vimos el tema la intención del Espíritu. Y para tener esa comunión al punto de poderle decir por el Espíritu Santo a nuestro Padre Celestial, Abba Padre, esa intimidad, esa confianza para decirle papi o papito, pues tenemos que tener esa comunión
¿Cómo la vamos a tener? La manera práctica, la manera efectiva es en oración. Nos unimos, tenemos esa comunión con el Señor en oración y así podemos conocer la intención del Espíritu, solamente en oración. El tercer miércoles, que fue hace 8 días, vimos Cristo, nuestra vida. Para que Cristo llegue a ser nuestra vida, vimos que tenemos que enfocar las cosas de arriba. Y la única manera de tener ese enfoque es con una vida de oración. Si no tenemos una vida de oración, entonces vamos a mirar de vez en cuando las cosas de arriba, pero de vez en cuando las cosas de abajo. Nos vamos a enredar y no vamos a poder lograr disfrutar que Cristo sea nuestra vida, que Cristo sea nuestra sabiduría. Vamos a terminar a veces operando con la sabiduría de Cristo, otras veces operando con nuestra propia sabiduría, y eso no nos va a conducir de una manera exitosa en la vida. Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestra sabiduría. Nos unimos en oración para quitar todo obstáculo, todo estorbo, y que la sabiduría del Señor se exprese dentro de nosotros y así poder conocer la voluntad de Dios. La vida de oración entonces es la clave para poder conocer la voluntad de Dios. Los miércoles anteriores vimos la parte que le corresponde al Señor. Cada uno de esos 3 miércoles, algo que le corresponde al Señor, algo que aporta al Señor para mostrar su voluntad. Hoy, ¿cómo podemos nosotros aprovechar esas 3 cosas? Por medio de la oración. Sin la oración no podemos entender la palabra de Dios, no podemos conocer la intención del Espíritu y no podemos permitir que Cristo sea nuestra sabiduría. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Dice Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esos 3 versículos son versículos poderosísimos que debemos comprender bien. El verso 14 nos habla de ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Él traspasó los cielos. Recordemos que el Señor estaba en el cielo y Él descendió, se encarnó, murió, fue al Hades, resucitó, fue al Hades. Recuerden, eso es lo que dice la Escritura. Todos los que mueren vamos ahí, todos los que mueren van al Hades. Pero no se quedó en el Hades, resucitó. Luego de resucitar, nuevamente asciende al cielo, al tercer cielo, al trono. Así que hizo todo ese recorrido, descendió, pero luego otra vez ascendió. Él literalmente traspasó los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre Celestial. Dice, como eso ha sucedido así, entonces nosotros debemos retener nuestra profesión. ¿Qué es nuestra profesión? Es la confesión, es lo que hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? Que creemos en Jesús como el Hijo de Dios, que creemos en Jesús que traspasó los cielos, no solamente que murió y resucitó, todo lo que hizo de su encarnación, todo lo que la palabra dice acerca del Señor Jesús, nosotros lo creemos. Nosotros creemos el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Entonces, como creemos, ahora debemos retener esa profesión. Dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es algo que nosotros hemos visto detenidamente. El Señor fue tentado en toda clase de tentación, pero jamás cometió pecado. Un cordero perfecto para ser sacrificado precisamente por nuestros pecados. Y el verso 16, ahí me quiero detener un poco más. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono al que se refiere Hebreos 4:16 es un trono que está en el cielo, así como lo describe Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, que lo hemos estudiado. Es el trono de Dios que está en el cielo. Él está ejecutando todo su plan desde allí, particularmente unos juicios. Nosotros vemos en los capítulos 4 y 5 cómo el Señor se dispone a ejecutar varios juicios. Pero para nosotros no es un trono de juicio,
hemos aprendido eso, sino, como dice la palabra, trono de gracia. ¿Por qué es trono de gracia? Porque allí en el trono está nuestro Salvador. Ahí está ese Cordero que fue inmolado. Ahí está el Señor Jesús vencedor. El Señor está allí en el trono. Por eso ahora, para nosotros que somos hijos de Dios, el trono es un trono de gracia. Nos podemos acercar con toda confianza a ese trono porque es un trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero recordarles que la misericordia y la gracia son las dos expresiones del amor de Dios. La misericordia es la expresión de lejos y la gracia es la expresión de cerca. Así como el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa, dice la escritura que el padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia. La misericordia es la que vence ese obstáculo entre Dios y los hombres. Y una vez que está cerca, ahora sí se puede manifestar la gracia. Le da el mejor vestido, el anillo, el calzado, la fiesta con becerro y todo. Todo lo que podemos disfrutar, todos esos regalos ya es porque estamos cerquita. La misericordia es la expresión del amor de Dios de lejos y la gracia es la expresión del amor de Dios de cerca. Nosotros, todos los hijos de Dios, tenemos en el trono de gracia disponible siempre la misericordia y siempre la gracia, por el hecho de ser hijos de Dios. Ahora, alguien pensará, pero ¿por qué misericordia si somos hijos ya estamos cerca? Porque nosotros en nuestra debilidad muchas veces nos alejamos. El pecado nos aleja del Señor. Y entonces es ahí donde podemos nosotros, como dice la Escritura, alcanzar misericordia. Vamos al trono de gracia y de pronto no estamos bien con el Señor, de pronto le hemos fallado, de pronto nos hemos descuidado espiritualmente, pero tenemos misericordia. El Señor se compadece de nosotros, el Señor nos ama y se compadece en nuestra situación de debilidades, de pecado. Vamos, confesamos nuestros pecados, confesamos nuestro descuido, encontramos lo que estamos buscando allí en la presencia del Señor. No solamente alcanzamos misericordia, que es algo general que toda criatura necesita, sino que también hallamos gracia para el oportuno socorro. Esa palabra oportuno nos da a entender que la gracia es algo particular. ¿Qué necesitas? Salud, ahí lo vas a encontrar. ¿Qué necesitas? Perdón, ahí lo vas a encontrar. ¿Qué necesitas? Revelación, paz, lo que necesitas. Dinero, ahí vas a encontrar. El Señor nos da un oportuno socorro. Esto es lo que nos dice Hebreos 4, 14 al 16. ¿Y qué tiene que ver eso con vida de oración? Pues que nos debemos acercar al trono de gracia. Pero ¿qué tiene que ver esto con conocer la voluntad de Dios? Para esto le invito a que me acompañe un poco más adelante a Hebreos capítulo 6, verso 19 y 20. Hebreos 6, verso 19 y 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nosotros hemos aprendido esta escritura y quiero recordarles, si de pronto tú no estás familiarizado con esta palabra, pues te pido que la atiendas con más intensidad, que estés muy concentrado en esto que te voy a decir, esto que nos dice la palabra de Dios. Dice que habla de la esperanza, viene hablando de la esperanza en los versos anteriores, y dice que esa esperanza penetra hasta dentro del velo, haciendo alusión a el lugar santísimo, donde está la presencia del Señor. Dice el verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él entró a la presencia del Padre Celestial. Ahora, el Señor, como lo acabamos de ver, o como lo acabé de decir, en Hebreos 4, él está en su trono y el trono está en el cielo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso nos dice Apocalipsis capítulo 4. El trono está en el cielo y nosotros debemos entrar allí. ¿Cómo hacemos nosotros para entrar allí al cielo? La única manera es operar desde nuestro espíritu. ¿Y cómo? Por medio de la oración. Recordemos que el Señor Jesús literalmente es la escalera, esa escalera que vio Jacob en el sueño relatado en Génesis capítulo 28. Él es la escalera que literalmente une la tierra y el cielo. El Señor está a la diestra del Padre Celestial, pero el Señor también está en nuestro espíritu. El Señor está sentado a la diestra del Padre, pero también el Señor vive en nuestro espíritu.
Él es esa escalera que une el cielo y la tierra. Y necesitamos un punto de conexión o activar esa conexión. ¿Cómo se activa esa conexión? Se activa por medio de la oración. Cuando tú invocas el nombre del Señor, estás activando ese punto, esa conexión entre el cielo y la tierra. Estés donde estés, estás en tu casa, estás en tu trabajo, estás en la calle, estás de paseo, donde quiera que estés, por medio de la oración, tú puedes activar esa conexión que hay entre el cielo y la tierra gracias al Señor Jesús, a la diestra del Padre, pero también en nuestro espíritu. En tu espíritu está viviendo el Señor. Por eso es que es posible esa conexión. Ahora, el verso 20 nos dice que el Señor entró allí al lugar santísimo, a la presencia del Padre Celestial, como precursor. Quiere decir eso que Él espera que nosotros también entremos. Y dice, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio según el orden de Melquisedec es un concepto muy precioso en la palabra de Dios. Y todo creyente debe conocerlo y entenderlo bien. Ese Melquisedec o ese sacerdocio según el orden de Melquisedec es un orden distinto al sacerdocio según el orden de Aarón. El sacerdocio arónico se enfoca en el perdón de pecados, pero es que el Señor ya hizo una ofrenda. Él mismo fue la ofrenda definitiva por el pecado. Ahora, si necesitamos perdón, lo vamos a encontrar, porque para eso es la misericordia. Confesamos nuestros pecados y Él nos perdona. Pero es que Él nos ha dado algo mucho más allá, nos ha dado su propia vida. El hecho que el Señor Jesús esté ministrando en el lugar santísimo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec implica que Él nos imparte su vida, porque ese es el principio de la administración del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, ministrar la vida. Él ministra pan y vino, que son la vida misma del Señor Jesús. Cuando nos unimos al Señor en oración, lo que estamos haciendo es conectándonos con el Señor y Él nos va a transferir todas las riquezas suyas. Él nos está impregnando, nos está impartiendo literalmente su propia vida. Entre más oramos, más impregnados, más impartición de la vida del Señor Jesús, y entonces más vamos a ser como Él. Entonces vamos a experimentar la realidad de que Cristo sea nuestra sabiduría y vamos a experimentar el conocimiento de la intención del Espíritu y vamos a poder conocer la palabra de Dios y vamos a poder conocer particularmente la palabra de Dios aplicada a ciertas situaciones particulares que nosotros vivimos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a conocer la voluntad de Dios. Si no tenemos una vida de oración, no podemos conocer la voluntad de Dios. Y digo una vida de oración, no es orar cada vez que todo esté terrible, cada vez que todo esté crítico. No es orar una vez al mes, una vez a la semana. Es tener una vida de oración. Porque conocer la voluntad de Dios no es conocer destellos de la voluntad de Dios, sino es conocer lo que el Señor quiere mañana jueves, y pasado mañana viernes, y el sábado, y el domingo, y qué quiere con tu hogar, qué quiere contigo, qué quiere con tus hijos, qué quiere con tu dinero, qué quiere con tu futuro, qué quiere con la ciudad, con el país. Debemos conocer la voluntad de Dios. Solamente es posible a través de una vida de oración. En esa vida de oración, entonces, como estamos viendo acá, el Señor nos imparte su vida. Él nos ministra. Es ese sacerdote que está allí esperando que nosotros entremos delante de Él en su presencia para ministrarnos. Y nos impregna, nos imparte su vida y cada vez vamos a ser más como el Señor Jesús. Solamente es allí, en la presencia del Señor. Para eso es fundamentalmente la oración. Por eso hay una frase que he repetido desde unos años hacia acá, y es que la oración es la obra más importante en el propósito de Dios. No hay ninguna obra que permita el adelanto del propósito de Dios más significativa que la oración. Porque es que en la oración es que nosotros llegamos a ser más como el Señor, permaneciendo delante de su presencia, mirando la gloria del Señor a cara descubierta, es que vamos siendo transformados cada vez más en distintos niveles de gloria hasta que llegamos a ser tal cual como es el Señor Jesús. Así como lo dice en 1 de Juan capítulo 3, llegamos a ser tal como es el Señor. Ahorita somos hijos de Dios y estamos en una transformación, y esa transformación requiere que nosotros seamos aplicados en la oración. Yo te invito, por ejemplo, a nuestros tiempos de intercesión de los martes.
Y te invito a que invites a los demás hermanos a ese tiempo. Animémonos, es un tiempo maravilloso, es un tiempo hermoso. Te invito a que ores privadamente con el Señor, que lo hagas todos los días. Te invito a que por ese tiempo oremos todos intensamente por este negocio que estamos concretando para conseguir local propio para las reuniones de nuestra iglesia. Hermanos, oremos por todas las cosas, absolutamente por todas las cosas, y particularmente para conocer la voluntad del Señor. Cuando estamos orando, puede ser que estemos orando por cualquier motivo, pero el hecho de estar allí delante de la presencia del Señor, de invocar el nombre del Señor, entonces vamos a recibir esa bendición. Vamos a ser cada vez más como el Señor, porque Él nos imparte su vida allí. Antes de terminar, quiero que miremos otro aspecto acerca de la vida de oración. Acompáñame por favor a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. En Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, esto es en el sentido de interceder, de orar por otras personas. Queremos la bendición para nuestros hijos, por ejemplo, oremos por ellos. ¿Qué debemos orar? Oremos que ellos conozcan la voluntad de Dios. Oremos para que ellos conozcan la voluntad de Dios, y de esa manera va a suceder lo del verso 10. Van a andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Queremos para las personas que amamos lo del versículo 10, debemos hacerlo del versículo 9. ¿Qué es? Tener una vida de oración. Oremos por nosotros, pero oremos también por otras personas. Oremos por toda la iglesia. Oremos por la congregación. Queridos hermanos, oremos intensamente por la congregación. Nosotros debemos orar por el local, pero es que el templo del Señor, nosotros hemos visto que hay 3 instancias del templo. Ese sitio lo necesitamos para nuestras reuniones, pero también el templo es cada uno de nosotros. Y el templo es todo el cuerpo, todo el grupo de las personas. Hermanos, oremos unos por otros, oremos intensamente por las necesidades, pero oremos intensamente por el desarrollo espiritual, por el crecimiento en vida del Señor en cada uno de nosotros. Oremos por todas las familias. No cesemos de orar, no paremos de orar. Tengamos una vida de oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites conocer tu voluntad. Ayúdanos, amado Dios, a tener una vida de oración para poder ganar más, para poder aprender más de tu palabra, para conocer realmente la intención de tu Espíritu y para que permitamos que Cristo sea nuestra sabiduría, para disfrutar esa realidad de que Cristo es nuestra sabiduría. Ayúdanos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Pido tu bendición para cada una de las personas que estuvo aquí en esta conexión en vivo y para las personas que van a escuchar esta prédica luego en el canal de YouTube. Padre, tu bendición para todos. Ayúdenos a conocer tu voluntad. Queremos conocer tu voluntad para hacer tu voluntad, para obedecerla. Ayúdanos, Señor. A ti, solamente a ti, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.